Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Nos han tangado, pero vamos, pero bien. Venga, pues aquí seguimos en el descuento. Todavía nos queda tiempo por delante para hablar del Real Betis Balompié, del Club Baloncesto Sevilla y de un montón de apuntes de fútbol modesto y de muchas cositas más. Antes de que se me enfade nadie, he visto que había ahí, Margota, alguien que se había enfadado, creo que es mi amigo José Mari Lotina, con el que yo lo quiero y se me enfada porque le ha dado un palo a Espina y no lo hemos leído. Si a mí lo que me gusta leer son los palos que le dais a los contertulios, lo que pasa es que, como dice Bernardo, probablemente esto no lo esté viendo absolutamente nadie. @descuentotv, manifiéstese. De un palo a quien le parezca que lo vamos a leer igual, hombre, siempre sea respetuoso, tampoco vamos aquí a insultar a nadie. Palo para Espina, Margota, de José Mari Lotina. La verdad es que José Mari Lotina le da un palo, pero respetuoso, desde luego. Le dice que cree que sus argumentos son de chiste, que es ridículo, que porque Kevin Gameiro se pegue... Los argumentos son de chiste no me parece muy respetuoso, pero vale. Bueno, dice que... Yo estoy muy con José Mari Lotina. ¿Qué dice? Que aparte que es de chiste, ¿qué más? Te pregunta que si es ridículo que Gameiro se pegue una carrera para que le cuenten el gol. Dice que no deja de sorprenderle porque entonces si tiene la oportunidad de que le cuenten el gol, para ti eso es ridículo. Sí, me parece ridículo. Me parece delantero malo. No es que Gameiro sea malo, pero hace esas cosas de delantero malo. ¿Qué opina el maestro de esa escalera? Pues no una tengo carrera la misma opinión que tú. A por un balón que ya está entrando para que te punten el gol, ¿qué quieres decir? Claro, un gol más para el futbolista. A lo mejor tiene un plus el futbolista porque claro, a lo mejor hay alguna prima por objetivo. Yo no sé si tiene plus, lo que te quiero decir es que si fuera entrenador, quitaba en el minuto 1. Digo, estás pegando una carrera aquí, que te puedes estar lesionar, que estás gastando energía para que te apunten un gol que ya entraba. ¿Sabes? Pero ya entraba y la ha metido el él y fútbol es un apunta. juego de equipo. Bueno, no sabemos si cosas más raras han visto, si entraba o no entraba. Bueno, vamos a meterle bisturí a lo que ha ocurrido con el Betis. Hay un mosqueo tremendo, monumental, con el tema del arbitraje en los dos últimos partidos. Porque, por un lado, y recapitulo, se le quita la segunda amarilla a Bruno porque entiende que no toca al futbolista, con lo cual, si no lo toca, entendemos que no hay penalti ante la Ponferradina, o por lo menos... El penalti contra la Ponferradina es clarísimo. Pues entonces, ¿por qué dice el comité de competición cuando entra de oficio de competición, no toca al hablando futbolista? De nuestro amigo José María Lotina, sí que es de chiste y de cachondeo. Como todas las instituciones que gobiernan el fútbol español, la Federación Española, el comité de competición, la Liga de Fútbol Profesional, que es chiste gordo y malo, y todas las instituciones que gobiernan el fútbol español son de chiste. Porque ese penalti no lo protestó nadie en el campo del Betis. Lo recurrieron mal, porque porque yo o cualquier aficionado al Betis hubiera preferido que Bruno se hubiera pedido el partido de Albacete y jugar el de Girona. Lo recurrieron, se ganó, no sé por qué, porque ya te digo yo que el penalti fue muy claro, fue muy tonto, pero muy claro. ¿A ti qué te parece que se celebre que el Betis consiguió un recurso, por ejemplo? Porque yo lo veo eso, yo eso lo veo muy triste. Yo lo vuelvo a repetir. Mira, hay un futbolista que está pasando un mal momento, ¿vale? Que hasta que no se demuestre lo contrario, yo lo voy a considerar inocente. Porque este país, respecto a qué tema se dedica a jugar a la gente antes de que pasen las cosas. Los juicios paralelos de la sociedad, correcto. Un futbolista que yo aprecio personalmente y profesionalmente que se llama Rubén Castro. Que el Betis, en otra de las decisiones lamentables del Betis de amateur, dejó en manos de un amateur, de unos abogados amateur, su defensa, que todo en el mundo pensaba, incluido el futbolista, que es Rubén Castro, que no iba a pasar nada con eso y que eso iba a quedar agua de borraja porque eso se podía haber resuelto muy fácil, pero bueno, y que la Fiscalía, no olvidemos, ha pedido 2 años para él de cárcel, 2 años y 1 mes, que no es moco de pavo, cualquier persona... Que no es ninguna tontería. Pues en vez de quitar 3 tarjetitas, que eso al final no vale para nada porque si no te la sacan un día, te la sacan otro día, y al final esta tarjeta que le han quitado a Bruno va a ser peor, porque va a obligar a Héctor Roda, que no ha jugado un minuto, a debutar en una auténtica final para el Betis, que es la del partido del sábado. Prefiero que la estrella del equipo, que es el que tiene que estar arropadito y bien, y marcar los bolitos, que es Rubén Castro, que a ese le pongan el mejor abogado que haya en Sevilla del asunto que se esté tratando. Pero son dos cosas totalmente diferentes. No lo puede tener y puede recurrir y ganar la tarjeta que no fue. Yo ahí coincido sí, con, pero con es que desde ciertos sectores palmeros lamentables se dedican a decir que está muy bien que quite 2 tarjetitas,
pero no dicen la verdad, que ese abogado no tenía en la vida, o la sociedad de ese abogado, que haber representado a Rubén Castro en un asunto tan serio como el que se estaba tratando. Por cierto, si me deja. Venga, un rápido, un que pequeño quiero paréntesis hablar de lo al que hilo dice Pepe Mel, está que le hablando. han tangado, dijo el Seguimos el hombre. Betis, pero es que me acaba de llegar un mensaje. El consejero del Sevilla, Jesús León, ha sido exculpado por la Guardia Civil del caso Marismas. En el que estaba como imputado. Sí, y además Álvaro Ibarra Pacheco, ¿no? Es el delegado Es de el Andalucía de ABC. Director, querido Álvaro Ibarra, director de ABC. Bueno, Pues entonces, es lo que hablamos de los tuit juicios Álvaro paralelos. Ibarra pidiendo disculpas porque, según el ABC, estaba imputado Jesús León en el caso Marisma y, según ¿Queda dice Ibarra, exculpado? Pues que si la Jesús León es culpa- culpado, la Guardia Civil si lo ha atribuye culpado la hasta Guardia 7 Civil, delitos no estaba imputado, a otros inculpados. Si la culpa a la Guardia Civil no estaba imputado, porque si tú estás imputado, lo único que te puede culpar es un juez. Eso es lo que ha puesto Álvaro. Bueno, Ibarra pues Pacheco. apunte del querido Leandro O sea, estaría Iglesias. inculpado y queda era exculpado exculpado. Jesús León por la Guardia A lo Civil. mejor una palabra Por lo cual no que está es imputado. correcta. Bueno, vamos rápidamente, quiero recuperar lo que dijo Pepe Mel en el Carlos Belmonte, después del partido. Entiende Pepe Mel, sin ni siquiera haber visto la imagen repetida, que le habían tangado, o por lo menos eso dijo el entrenador del Betis. Si el gol que tú sabes que es legal, aunque no lo digas, no lo dan, habíamos ganado 0-1. Si nos pitan el penalti, teníamos una opción más de ganar. Eso está claro. Fíjate que yo no he visto todavía la imagen en la tele, pero que desde el banquillo que se ven las cosas horrorosamente mal, me ha parecido que salía entre 2 o 3 futbolistas. O sea que si vosotros lo habéis visto en la tele, por favor sacarme a ver si estoy diciendo una burrada y que me diga alguien, no, ha sido fuera de juego, entonces me callo. Pero nos han tangado, pero vamos, pero bien. El Betis parece que se encamina hacia una nueva crisis, esta vez de la mano de Pepe Mel. Cierto es que poco atinado estuvo el conjunto de la Palmera en su empate a 0 goles frente al Albacete. Sin embargo, también tuvieron algo que ver en el resultado ciertas actuaciones arbitrales que impidieron que el Betis lograra ponerse por delante en el marcador. Me imagino que ya habréis visto las jugadas también dudosas, que bueno, al final parece que no tenemos esa suerte de que nos den pues, esos goles, como pasó también el día de Ponferrada, que al final luego perdimos, un penalti que no sé exactamente si ha sido o no, pero bueno, Dani dice que ha habido contacto. Si el gol ha sido legal hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que eso ya a mi punto de vista, yo creo que también ha sido penalti, pero sobre todo el gol anulado, yo creo que es clarísimo. Satisfecho. Tanto el gol anulado a Jorge Molina en el minuto 77 como el penalti a Ceballos al borde del final del partido condicionaron de forma considerable el resultado en el Carlos Belmonte, provocando una reacción de impotencia en el vestuario verde y blanco, manteniendo el discurso de Pepe Mel en el que decía alto y claro: Nos han tangado, pero vamos, pero bien. Bueno, pues esa es la pregunta que yo les hago a los béticos ahora. ¿Les tangaron en el Carlos Belmonte, como decía Pepe? Me hace gracia el tono y la vehemencia. Lo tiene que tener muy claro el entrenador cuando dice eso. Yo no sé si ha visto o no ha visto la imagen repetida. Yo sé que hay vestuarios que tienen televisión. Por ejemplo, el Estadio Benito Villamarín tiene una pantalla en el vestuario. El entrenador rápidamente, No creo que en Albacete yo no antes de salir a la rueda de prensa, ya ha visto las imágenes repetidas. Pero, ¿le tangaron? ¿No le tangaron? ¿Es gol? ¿No es gol? Es que la imagen, yo no sé, pero, claro, no es gol, pero es que además lo Pero vamos a ver veníamos la imagen, hablando. Vamos a ver la imagen y comentamos sobre las imágenes. Jorge, si te parece, el gol anulado es legal. Que y lo luego veníamos subiera al hablando, marcador. Isaac y yo, es que ese linier no puede ver fuera de juego en la vida porque el futbolista del Betis no se le ve. Está por Porque delante de Molina. Está delante el central. Si tú no ves pasar al futbolista, porque el central está delante de los defensas están delante, tienes que tener claro que no hay fuera de juego, ¿no? Porque si lo hubieras visto, estaría más adelantado. Claro, es que sale dentro de los centrales. Es una jugada que lo ve en línea, lo ven en preferencia, en fondo y hasta detrás de la portería porque ven que Molina está justo detrás delante, mejor dicho, del fútbol. además le sale por la espalda. Ahora bien, ¿tangar qué es? ¿Casi no probar a Ronsoro o que también es un gol? Porque son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? Para Eso mí, sí te para lo mí, compro, sí te para lo mí. compro. Yo coincido Bernardo. plenamente con Isaac porque yo creo que el Betis, en este caso Pepe Mel, ocultó las deficiencias y miserias del equipo en el Carlos Belmonte, Anclándose en la actuación arbitral, ¿tú crees? que fue realmente lamentable, lógicamente, porque escamotean un penalti clarísimo, que anulan un gol totalmente legal, pero que en definitiva Claro, no... estamos hablando de eso. Sí, pero Penalti clarísimo y gol legal. pero al mismo tiempo el equipo firma una actuación muy No, discreta. pero la miseria eran de Velázquez. Yo ya estoy harto de que la gente compare el juego de Velázquez, Yo no que era una comparo el juego de- auténtica. Eso sí que era lamentable, que al Betis le hacían ocasiones de gol, que no se creaba una ocasión, que no había un pase de gol. Que el Betis ha llegado hasta el 14 y el 15. El 14 y el 15 en la clasificación de pases y de posesión de primera división, con Julio Velázquez.
que tú has defendido, que mucha gente ha defendido a ese entrenador hasta que ya hubo que echarlo porque ya no había quien lo defendiera. Yo lo defendí, y ahora también. se quiere comparar a Pepe Mel en 7 partidos con un juego que es verdad que está siendo gris, que está siendo discreto, pero se quiere comparar con Velázquez. Es lamentable los números de Velázquez, que eran goles a pansalva, un ridículo espantoso en Ponferrada que no puede permitirse la historia del Betis, otro ridículo en casa con un gol de Chumbi del Albacete, con todos los respetos. Esos ridículos, y yo lo digo sin respeto, no se pueden comparar con que el Betis no le gane al Albacete porque te mangan allí, porque te empaten en el último Ponferrada. Es verdad que el Betis se le tiene que seguir más, pero comparar a Velázquez con Pepe Mel es de tener poca vergüenza. Mira, lo digo de verdad. Velázquez... Punto número 1 por alusiones. Dale, perfecto, Venga, perfecto. responde Bernardo Punto por número alusiones y uno. vamos con Isaac. Jamás he defendido a Velázquez, simplemente digo que ojalá Velázquez hubiera trabajado en el Real Betis con la tranquilidad con la que trabaja Pepe Mel por parte Pero de qué ciertos tranquilidad, sectores. pero Sí, sí. que ciertos sectores, El pues lo mismo lo mismo que ciertos sectores, con razón, le pegábamos muchos por a Velázquez porque jugaba mucho peor el equipo. Ciertos sectores que soy anti-Mel, le tenéis que pegar a Mel y estoy diciendo que Mel, estoy diciendo que Mel le cague por decreto. Por eso yo pensaba, yo defendía a Mel cuando, por ejemplo... uno defendía a Mel en la vida, Bernardo, en la vida lo defendí. Sí, José Antonio, yo Tú no defendía- defendes la vida a Mel. Sí, sí, Yo la escuché semana a Bernardo pasada. defender a Sí, Mel, ¿no? no, La no, semana pasada no sin te ir más rías, lejos. defendí la semana No, pasada a no, Pepe sin ir Mel. más lejos la semana Lo pasada. que pasa es que no tengo por qué defender a Mel por sistema ni criticar a Velázquez por sistema. Yo creo que el Betis... ¿Pero qué sistema? en Pero Alba- Velázquez, ¿qué había hecho para entrenar a Betis? Y ese era el problema de raíz. Que Velázquez era indefendible porque Velázquez, Julio Velázquez, no tenía que haber entrenado a Betis nunca en la vida. Pues por mérito, Ese es el problema de raíz. Por mérito, lógicamente sí, coincido contigo en ese aspecto. Pero yo lo único que criticaba que hay un sector de la prensa que por sistema defiende a Pero es Pepe que Mel. no, Y no, que no, yo- por y que- sistema no. Eso sí es que cierto. se ha ganado el Sí, es crédito cierto. de Mel. No, 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 Que no, no, hombre, se ha que no. ganado se ha el ganado- crédito no de se ha Mel. ganado Por el- supuesto no, que se lo ha José ganado. Antonio, no se ha ganado. Se lo ha ganado. Jamás, un momento, no Venga, se ha ganado. termina Bernardo y va la- y va Isaac. no se ha ganado el crédito de cierto sector de la prensa porque hay un sector de la prensa que siempre va a defenderlo. Punto número No, que uno. se lo ha ganado el crédito No, no, aquí. no. Que ha subido un equipo que lo mantiene en casi primera lo baja otra vez, y que eso lo no- metió en UEFA. Que muy bien, y lo dejó a Espina, 3 que te lo puntos compro, que te lo compro, pero que también eso no es puntos- motivo, y lo digo abiertamente. Pero ¿qué es además defender tengo- por sistema? Déjame que termine. Defender por sistema es que no puede aguantar que lo Déjame que comparen termine. con ese señor. Escúchame, Eso es defender por que- sistema. No, Vamos a ver, igual hasta que ahora criticar- los números, pero un momento, perdona, se Bernardo. Es que no, mentir perdona. los que dicen que lo defendemos por sistema, Pero, porque yo en perdona. mi crónica de Ahora la vamos a realidad ver digo la que el Betis estuvo mal. la Y lo relación. digo claramente. José Antonio Pero Espina. también Está. hubiera José Antonio sido Espina. más fácil el Bernardo, trabajo de perdona. determinadas personas en el Betis. Pero qué personas, que ese tío no podía entrenar al Betis, ni aunque nosotros no hubiéramos pegado palo, que hasta la jornada 6 Pero o tú 7, sabes cuál es el que problema hasta la del Betis, jornada José Antonio. 7, 8 o 9, no se le pegó un palo a Velázquez. No estoy de acuerdo. Pensando como No estamos estoy de pensando acuerdo. todo el mundo, En la que no primera podía jornada, entrenar Betis. En la primera jornada. Que no podía entrenar. Y que yo soy el primero que En la digo... primera jornada se le pegaron palos a Velázquez con 2-3. No digo tú, pero como periodista que sí. Pero del mismo modo he dicho y me reitero que el betisismo lo que necesita es paz y tranquilidad. Y si Pepe Mel es el técnico del consenso, fenomenal. Y que la afición debe entender que con independencia de su carácter, de su forma de trabajar y de cierta actitud de determinados periodistas, que me parece que no es la más correcta, yo nunca hablo de términos como ¿A ti, cachondeo. ¿A ti te parece mucho más correcto que ciertos periodistas de esta ciudad, que tú hablas de los otros, Sí. hayan defendido este club de chistes por activa y por pasiva? También ¿A es ti un te- error, claro que es un error. Ese es el error. Claro. No el que Si hay que defiende ser a ciertas justo, personas. es decir, No, no, ser no. justo es decir las cosas y llamarlas por su nombre. Sí. Y este Betis ha estado dirigido de chistes. Y ha traído un entrenador que no podía entrenar Betis. Y ha traído un director deportivo que no podía ser directivo de Betis. Y ha traído un secretario técnico que lo va a tener que echar porque no vale. Pero y Pepe Mel no ha es hecho una Dios, ¿no? planificación de... También se equivoca, Espérate, ¿no? y ha hecho una planificación de 13 millones de... Pero no pongan las cosas en la balanza. Sí, no pongan las sí, cosas en sí. la balanza porque no son iguales. Porque no es lo mismo trabajar al servicio del Betis, que es una actitud periodística lamentable y deleznable. Por supuesto. Deleznable. Por supuesto. No es lo mismo que tener un pensamiento sobre un entrenador que, creo yo, se ha ganado cierto crédito en el Betis. Se ha ganado. Y al que además, Vale. todos los que tú hablas le hemos pegado palos. Empezando por mí. Abrocha Espina y ahora Pero voy a igual- poner un matiz. no, solo un Déjame, momento. no, perdona, Igual que perdona, no es lo mismo. Bernardo. No. Quiero que os calléis los dos Que no es lo momentos. mismo. Que, no, que eso es trabajar al servicio de un club y es una actitud Espina. deleznable. Que Deleznable. en eso coincido, pero Ya está. trabajar al servicio de una persona también es No, deleznable. no, porque nadie trabaja al servicio de una persona. Eso es Que yo- mentira. que no digo Espina, tú. eso es falso. No te des por Espina, aludido. Bernardo. Ni yo ni nadie. Dime quiénes son. Dime quiénes son, por favor. ¿Tú crees que es elegante hablar de Yo creo que es personas- elegante. Y si quieres te digo yo los nombres. ¿Es elegante criticar a un compañero Porque público? eso no es así. Porque tú estás mintiendo porque no hay nadie que haya hecho eso. no estoy Porque mintiendo. todo el Mira, mundo le ha pegado para los amigos. Quizá, un momento, antes de continuar. Todo el mundo vamos le a pega para ver. la Eso creo que Silencio no los es- dos un momento, por favor. Vamos a ver. Hay una cuestión. Tenéis razón los dos. Hay una cuestión que es la siguiente. Nosotros no tenemos ningún interés en comparar, y déjame terminar, a Mel con Velázquez ni a Velázquez con Mel. Obviamente, el crédito de Pepe Mel es infinitamente mayor
Pero infinito no. Pues ya, Lo siguiente, pues ya perdona, están pegando, ya déjame terminar. Si escuchas la expresión como en Velázquez, ¿no? Déjame la terminar. expresión que se ha inventado. Déjame ahora. terminar. Sí, que es una falta de respeto. Déjame terminar. Partiendo de la base de que Pepe Mel tiene un crédito mayor, no, infinito, al lado de Julio Velázquez y al lado de otros muchos para ser entrenador del Real Betis Balompié, sí es cierto que hay una ponderación de números, una trayectoria en una serie de partidos determinados que dice que los números son idénticos. A partir de ahí, hacemos el análisis que queráis. Obviamente, todo análisis se fundamenta también en una serie de sensaciones al margen de datos objetivos. Y dentro de esas sensaciones resulta obvio, palpable y totalmente tangible que no es lo mismo, evidentemente, y además de una manera muy obvia, que no se puede comparar la trayectoria de Julio Velázquez con la trayectoria de Pepe Mel. A partir de ahí, y con los datos objetivos en la mano y con las sensaciones, lo metemos en la costelera y obviamente la gente se va a quedar mucho más tranquila con Pepe Mel que con Julio Velázquez. Pero, por si la gente que nos está viendo de casa no sabe de qué estamos hablando, los números de Velázquez y de Mel y de Velázquez. Ya suman 11 partidos invictos los hombres de Pepe Mel, pero lo cierto es que en Heliópolis se está produciendo un escape de puntos que puede resultar muy doloroso a final de temporada. 3 únicos puntos de los últimos 9 posibles hacen que al Betis solo le valgan victorias a partir de ahora. Se nos escapan 2 puntos que pueden ser importantes al final de liga, pero tenemos que seguir. El siguiente fin de semana tenemos un partido muy importante contra el Girona, contra un rival directo y solo nos vale ganar. Solo hemos sumado un punto y nuestro objetivo es sumar de 3 en 3, ¿no? Después de 7 partidos al frente del barco bético, Pepe Mel suma exactamente los mismos 13 puntos que sumaba Julio Velázquez y además también calca los 46 que sumaba en 2011 después de disputar la jornada 25, cuando iba tercero en la clasificación, aunque logró el ascenso de forma directa. Sin embargo, esta temporada se han sumado más equipos a la disputa por la escala de la categoría, por lo que los jugadores saben que deben apretar para poder conseguirlo sin agobios de última hora, aunque quieren transmitir toda la tranquilidad posible. Ahora nos viene 3 partidos o 4 complicados, donde de verdad tenemos que dar un paso al frente, varios de ellos son en casa y partidos importantes, y yo creo que donde el equipo tiene que sacar los resultados, posicionarse y con muchísima calma, ¿no? Con mucha calma, y calma es lo que quiero, no revolucionarse en el plató. Está el Twitter que arde, está el debate súper encendido, y además me dice el querido... Al final lo que surge en Twitter el debate, y lo que más me preocupa es que, por ejemplo, sé que a Pepe Mel, por ejemplo, le importan esas cosas que pasan en Twitter o las cosas que dicen 4 periodistas que no son capaces luego de dar la cara. Pero el sábado, cuando juegue contra el Girona, vaya a comprobar que en la grada, los 40.000 que pagan, o los 35.000 o 36.000 que pagan, exceptuando 500 o 600 que quieren meter ruido en Twitter en 4 sitios, está con el entrenador y sabe perfectamente, que son los que pagan, que ese entrenador le ha dado al Betis muchas más cosas de las que le ha quitado. Pero si aquí Eso es nadie, importante. yo creo que aquí... Un momento. He dicho que un momento. Porcentaje... He dicho que un momento. Perdón. He dicho que un momento. Vamos a terminar, vamos parte por parte, ¿vale? Hemos planteado esos vídeos, esos números, perdón, en este vídeo que acabamos de ver, las comparativas de los datos y cuestiones completamente numéricas. Ahora, en cuanto a sensaciones, ya abrimos el debate, os pido que de uno en uno, por favor, la gente que lo quiera hacer a través de redes sociales para interactuar con nosotros, @eldescuentotv. Con respeto, ¿vale? Porque he leído ya alguno que se sale un poco de tono. Y antes de continuar con eso, un inciso simplemente para decir que las imágenes que acaban de ver son imágenes del Real Betis Balompié, así que agradezco a mi querido Manolo Nieto, a Anabel, a Manolo Reyes, a toda la gente que son muchos y buenos los que trabajan ahí, que nos hayan cedido esas imágenes. Dicho lo cual, Espina, sensaciones, números, continúa, por favor. Pero ¿por qué hablamos? Es que no hablamos de números, es que... Vamos a ver. Yo sí hablo de números. Si te hablamos de números, tenemos que hablar que al Betis le metieron 4-1 en el Toralín. Que sí, pero que al entonces Betis esos son números le metió y un gol aquí con bueno, y ha empatado en el Carlos Belmonte. Sí, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que aquí el Albacete le dio un baño y le ganó, y en el Carlos Belmonte, queráis o no, y también son números, está la coartada de que el Betis legalmente tuvo que ganar ese partido. Bueno, porque lo tuvo que ganar. Aquí Velázquez estamos de acuerdo en que no ha rendido en el Betis y para mí es malísimo. Pero no se puede decir que Mel se ha equivocado en los últimos partidos. Claro que sí. Se ha equivocado. Que lo digo yo, que se ha equivocado en algunos cambios, por ejemplo, y se ha equivocado en una actitud de transmitir, porque él está preocupado y de transmitir cierto nerviosismo.
Se ha equivocado. Y antes de nada, lo ha transmitido y me pareció muy mal cómo salió cómo salió de la pregunta de nuestro compañero Jaime Velasco en la rueda de prensa de Albacete, porque solo le preguntó una valoración del encuentro y ahí se puso un poco nervioso el entrenador del Betis, que no entiendo por qué. Otra cosa, no entiendo por qué Jorge Molina y Dani Pacheco, los mejores ante la Ponferradina, no juegan el domingo ante el Albacete. Y otra cosa, tercer partido consecutivo sin ganar del Betis, Numancia, Ponferradina y Albacete. Algo mal habrá hecho el entrenador, digo yo. Algo mal habrá hecho el entrenador. Que haya hecho algo mal no quiere decir y que aunque él diga que no, todos los proyectos de esta ciudad, unos más, uno llamándole Velázquez, me parece una falta de respeto, porque Velázquez no ha empatado con nadie, insisto, en el Betis, no ha empatado con nadie. Yo creo que es por los números, no por las sensaciones. Nunca al Betis, porque Velázquez, y alguien que salga ya y lo diga públicamente, porque es que es verdad que Casas y Domínguez Plata hicieron cosas bien, pero el tema Velázquez, el tema Alexis, que bueno, el tema Alexis todavía se puede entender. Bueno, hay uno que está en el Betis que quería que siguiera Velázquez. El tema Chuti Molina. Han hecho cosas que no se pueden hacer. Entonces, está presionando al entrenador, se está equivocando en cosas, eso es más que evidente. Pero decir que porque ha sumado en estos partidos los mismos puntos que Velázquez, que me acuerdo de Mayo, que en estas primeras jornadas había gente que ahora le está pegando a Mel, criticándolo por los puntos de Velázquez, que decía, hombre, que lleva no sé cuántos puntos, que no estamos tan mal, como decía Laporta, y ahora le pegan palos a Mel porque está sumando esos puntos. No, que no es lo mismo sumar estos mismos puntos y que te metan 4 goles en el Tolarín, con todo el respeto a la Ponferradina, que los 4 goles del Tolarín son para que, una vez que te habías dado cuenta, porque ya había gente dentro del Betis y se había dado cuenta de que no podía entrenar a Velázquez al Betis, te has dado cuenta Vaya. Bueno, venga, un minuto. Venga, Bernardo, dale rápido. El problema es la soberbia cuando yo Por me cierto, refiero... acaba de escribir, antes de que continúes, perdona que te interrumpa de nuevo, ¿Sí? acaba de escribir un señor desde casa un tuit en el que los 140 caracteres que caen solo ha escrito palos a Bernardo, palos a Bernardo, palos a Bernardo y palos a Bernardo. ¿Tiene algo que decir? No, que gracias por su fidelidad los lunes. Vale. A mí me parece realmente lamentable que se utilice el término Velázquez. En primer lugar, porque creo que hay que ser respetuoso con Velázquez y con Pepe Mel. Porque son dos profesionales del fútbol. Yo no soy profesional del fútbol. ¿Y por qué no respetáis lo que escriben los compañeros? ¿Por qué no lo respetáis? Sí, yo respeto. Pues entonces no diga por qué tienen que poner eso los compañeros, que lo pongan lo que era de la gana. Yo creo que no es un término acertado, perdona, estoy de acuerdo con él. Pues yo creo que es un término que lo escribe un compañero y hay que respetarlo, igual que yo me puedo equivocar o puedo he dicho que es desafortunado, no estoy cargando la... No insulta a nadie. No estoy diciendo que insulta, una falta de respeto. Igual que él lo pone, ¿por qué? Yo puedo decir una falta de respeto. Igual que él lo pone, o que voy yo a su casa y le mando a la Guardia Civil, no. Estoy diciendo que me parece una falta de respeto. ¿Podrías poner mi opinión durante un minuto, por favor? Venga, Bernardo, es verdad, tiene el turno de palabra. Critico siempre la soberbia de Pepe Mel y de cierto sector. Coincido contigo. ¿Qué soberbia? Sí. Pero tú que estabas haciendo la Jerena todos los días cuando salía en rueda de prensa Velázquez y se reía del betisismo, que este hombre estaba en rueda de prensa y decía que el Betis había jugado bien. No, era un discurso ridículo en ese aspecto, porque quería engañar. Si yo coincido contigo, pero... Entonces, ¿qué estás hablando de soberbia? ¿Es que no hay soberbia? Es que el otro día Pepe Mel salió en rueda de prensa y lo primero que dijo fue, me he equivocado en los cambios. No, estuvo extraordinario ese día. Me he equivocado en los cambios y... Eso lo dijo alguna vez Velázquez, que no ha empatado con nadie en el fútbol ni en el Betis. Pero ¿por qué para defender a Pepe Mel hay que criticar de forma soberbia y de forma... ¿Pero qué soberbia? José Antonio, porque no hay elegancia. Porque no tuvo que entrenar nunca al Betis, porque lo sabe él y lo saben todos los béticos. Que verás que nunca tuvo que entrenar al Betis. Pero ese aspecto que puedo coincidir contigo contrasta totalmente con que se critica a Pepe Mel, que no se critica a la persona porque no la conozco y no puedo criticar su forma de ser. Tú quizás sí lo conocerás y será una persona excelente. Yo conocí... Y Antonio siempre ha dicho que era una persona buena. Yo conocí a Julio Velázquez y era un tío genial, extraordinario. Yo estoy hablando un de momento. La persona. No, pero lo digo por puntualizar porque luego entramos en errores. Vamos a ver. Vamos por parte. Para que no haya mala interpretación. Termina, venga. Abrocha Bernardo. Rápido, Bernardo. El problema, repito, es ese. Que coincido contigo en que Julio Velázquez no era el entrenador idóneo del Betis. No, ni idóneo ni idóneo, que no podía entrenar el Betis. Pero que ha habido falta de respeto por parte de un sector de la prensa. ¿Pero qué falta de respeto ha habido? José Antonio, se le ha insultado públicamente. Y ¿Se le ha insultado con qué? ¿Tú me puedes sacar un insulto en la prensa? Cuando digas las cosas, trae los argumentos y las pruebas. Porque si no, no las digas. Si no, no las digas. Un día en privado, si quieres. No, que no las de privado. Que me traigas un texto mío o de un compañero de la prensa y lo pongas aquí y digas, esto es un insulto a una retransmisión de un partido que gana el Betis con Juan Merino. Hay una narración realmente grave. Pero estamos hablando de Velázquez o de Juan Merino. No. Están retransmitiendo un partido del Betis ya con Juan Merino y
se refieren a Julio Velázquez. ¿Era un periodista? Sí. ¿Era un periodista el que lo dijo? Sí. ¿Quién fue? No, eso me parece que no es elegante decirlo, ¿no? Pues luego me lo dice y yo lo diré. ¿Sabes? No, pues vamos a tener que hacerlo así, ¿no? No, es que creo que eso no es elegante, José Antonio. A mí no me gustaría que nadie me criticara. Pero con la elegancia. Mira, que si mañana me ponen a mí, que si mañana me llama a mí el New York Times, y yo tengo un inglés bastante bueno, si mañana me llama a mí el New York Times para que lo dirija, si alguien, yo diría que no, porque todavía sé medio, Bueno, depende, medio ¿no? medir mi límite, pues diría que Depende, no. ¿no? Pero Opina, si no, mañana o me sea, llama el New York depende. Times, y Según si se me también ocurre a mí, de- se me pasa de por la cabeza dólares, de irme al New York Times, comprenderé que haya en Estados Unidos, en Nueva York, 84.000 periodistas que digan, no, trae un tío aquí, ¿cómo puede entrar este tío aquí? Y digan que es una falta de respeto. Digan que es una falta de respeto al New York Times. Son errores de reventar. Abrocha, Bernardo y Valera. Y Venga, sobre, por favor. sobre el tema que has dicho, esta un última momento, comparación es un desafortunada. Es Leandro, desafortunada. pero un momento. Es que yo se he hablado. refirió al tema- Venga, no. ¿Por qué Déjame, desafortunado? a ver, No, es que modero se- yo, te lo voy a modero explicar yo y por qué. termina Bernardo. Se ha Modero yo y termina referido Bernardo. al tema del Gerena. Cuando yo me dedicaba a la información del Gerena, que aún me dedico, yo simplemente opino de lo que veo en el campo. Ni soy amigo ni de uno ni de otro. Y quiero Es que que el estás Betis con la ascienda. historia de los amigos de siempre. Sí. Con las historias de los Sí. amigos. Que no me vale la historia de los amigos. Que en este mundo del fútbol, hay gente que es más amiga o menos amiga. O Pero no- tú o no no es puedes, amiga, ¿no? pero no puedes echárselo a la cara a todo el mundo. No. puedes echárselo a la cara a todo el Pero el mundo. problema, si no- ¿O qué? Porque tú todos los días dices que el entrenador es Gerena, al cual no tengo gusto de conocer, Yo sí, que está en gran Gerena, tío. parece Lo adoro. una Me mezcla cae bien. entre Pep Guardiola y Javi Clemente. Mejor. ¿Es tu amigo o no es tu amigo? el No, entrenador no es de amigo Gerena? mío. Seguramente es Mío tu amigo, sí, por eso lo mío sí, dice. Amigo personal. Que lo no es quiero amigo mucho. mío, fíjate. Gran tío. Que no es amigo mío. Por eso lo dice, porque es amigo tuyo. Que no es amigo mío. Pues que sí. no es amigo. Que no es amigo mío. porque Que por además eso es tu el mezcla entrenador. así un poco rara. Bueno, No, tengo que y decir, además el en entrenador- honor a la verdad, amigo mío, 100% grande, no es entrenador. amigo mío íntimo, pero sí puedo decir que es amigo mío personal. Por eso Lo la digo zona abiertamente. yo Y por- sí que me ha por dicho que ahondar- no le gusta nada yo- las críticas yo- que Bernardo hace de él y no pasa nada. Bernardo sigue escribiendo barbaridades cada vez que le da la ¿De gana. quién, de No, quién, hombre. de qué? José Juan me dijo, no estaba muy de acuerdo con las críticas yo que es tú que- habías es vertido que- de él es en su que yo momento. no- Por fíjate, si ejemplo, no soy solo en su este amigo, caso que sí pones que te- concreto como ejemplo Espina no vale, porque ese entrenador Efectivamente. sí me dijo a mí que no estaba muy a gusto con las críticas que Bernardo había No, vertido. pues ya la cambió, amigo. fíjate, la cambió. No, pero es una persona. Pero bueno, no vamos a analizar a José Juan Romero. Lo que yo quiero decir, que coincido contigo. El problema del Betis es el entorno, el contraentorno. Que la gente que va al Benito Que no hay Villamarín contraentorno. quiere ganar. Y si Pepe Mel ascienda al Betis, yo seré el primero que aplauda. Y que yo quiero que el Betis ascienda. Y si es con Pepe Mel. Bueno, que- vale. No, y si es con Pepe Mel, mejor. Quiere decir que no ha habido ningún relevo en el banquillo y que por fin se han cerrado las heridas. Venga, Cierro el Leandro, tema. abrocha Leandro, que quiero que perdona y Pepe gracias. Díaz nos haga esa comparación de datos numéricos Yo lo que yo lo ha estado yo lo que estudiando. quería decir, lo de desafortunada la comparación, porque no creo tampoco que, oye, el New York Times es posiblemente uno de los periódicos Estaba referentes evidentemente mundiales, el exagerando. Betis todavía no. Estaba Pero exagerando. Obviamente no no, tiene nivel el New York Times para que lo dirija José Antonio. Estoy Estaba seguro que exagerando, podría pero que no dirigir. puede venir no, un hombre pero que no digo lleva por ti, sino una por- temporada por- y media en segunda división, Vamos a ver. que no Tú entrenaba a imagínate, nadie, no puede venir a Espina, entrenar al Betis, tú que no imagina- puede. Tú imagínate una cosa. Que no puede. tú vas todos los días a la delegación del Diario A y te están 20.000 o 30.000 tíos pitándote cuando entra la redacción. Es de su A. trabajo. Su trabajo. Perdóname, Su trabajo. déjame Es que su trabajo. termine. Yo Y te cuando dejo escribe terminar. un artículo bueno, también te pitan. Pero ¿qué artículo bueno escribió Julio Velázquez? Hombre, pues ganó partido. Y de hecho tiene los Ganó mismos partidos números porque que tiene Mel. un delantero. Tiene los mismos Tiene un números que delantero Mel. que no tiene momento nadie. que verás Me pare- que sale a sala de me prensa pare- de uno me parece en uno. injusto el apaleo sistemático que ha habido contra el señor Velázquez, Sí, sí. porque injustísimo, Sí. a nivel humano, Sí, sí. por encima ¿Nivel de humano? todo, Sí, a sí. nivel humano. Un Sí, hombre que se y- llevó aquí 400.000 pavos. Vamos a ver una cosa, Pero 400.000 pavos pero el más- precio. Inhumano es los Perdona, 20 energúmenos, 400.000 los cientos que tengo yo todos los días en Twitter diciendo tonterías que no se han 400.000 No, hombre, pavos, no. 400.000 pavos Sí que es lo ha inhumano. ganado el utillero del Córdoba hace 10 años en segunda división. Cuidado. O sea, 400.000 pavos en el Betis está muy por debajo del precio de mercado. Muy por debajo, porque No un te entrenador, creas, no te un creas. entrenador de un Porque me lo den a entrenador de una mí. institución como el Que Betis, me lo den a mí. que está Que entrenado haya entre 20.000 la tíos en la Serie puerta de la. España, mínimo Espérate, millón de que euros. haya 20.000 Mínimo. que haya 20.000 en la Eso puerta es de lo la todos los primero. domingos pitándome los oídos, Sí. que me va a dar igual el artículo que yo Pero escriba tú te crees- y que me no, dé los pero 400.000 mira, euros. ¿Tú te crees Me que lo den. realmente, tú te crees que, coño, si es que Sufriría. parecía, es que Velázquez estaba en tierra hostil, como el programa de Antena 3 permanentemente. Porque sabíamos, permanentes. porque sabíamos que no De uno en podía uno. entrenar al Betis. Sabíamos. Y yo O sea, creo, que tú- y yo creo, y te voy a decir una realidad, que- y esto lo voy a que tener tú que has decir sido- algo. pero- Tú no, es eres que de tú has Córdoba, sido tú eres de con- Córdoba. tú has Mira, sido- te hablo no de da un tío de igual, Sevilla. yo- Un tío de Leandro, Sevilla. Un tío de Sevilla que sabe lo que es el Betis. Tina. Y no puede entrenar al Betis, ya está. Por favor, No yo- puede te entrenar al voy a
una Betis. cosa.
Somos vehículos transmisores de información, olvídate Que de no dónde somos. podía entrenar Somos Betis, vehículos que no transmisores de podía entrenar información. Betis, ese hombre. Y vemos la actualidad, intentamos retratar la actualidad, dibujar la actualidad diaria de un club. Y yo la del Betis también la he Estamos hablando seguido. también del corazón, porque el fútbol es también del corazón. Por supuesto, Espina, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que es muy difícil trabajar en las circunstancias tenía que haber ha empezado a trabajado este trabajar. hombre. Que no tenía eso que haber es empezado a harina de otro trabajar. costal. No, esa es la Espina, harina de eso es costal. harina de otro costal, pero Eso no es. estamos Leandro, discutiendo eso. por favor, Antonio, bajamos el tono, es que bajamos el estamos, tono, de bajamos verdad, el tono es los dos que y vamos de uno en uno. Leandro, por lo menos habría que termina. ser un poco sensible con esa situación porque a este hombre se le ha apalizado desde todos los sectores del Betis, desde todos. ¿Por qué? Porque se ha creado una corriente negativa hacia él, pero no por culpa de él, sino por culpa de lo que venía del año anterior, Espina, que fue de frenopático, fue lamentable. Desde que echaron a Pepe Mel hasta que Yo la te desbandada aseguro- final que hubo. yo te aseguro, fue un circo, Leandro, y eso no te tuvo la aseguro- culpa de la te aseguro, el año y te pasado aseguro fue ya. una Espera. vergüenza nacional. Si aquí viene un entrenador contrastado, un entrenador que ya hubiera Y llevado no me lo niegues. varias temporadas en segunda división, que tuviera ascenso en su haber, un entrenador con la categoría y con el currículum que tiene que venir, no de primera, un entrenador de segunda, pero que tenga un currículum en segunda, suficiente como para entrenar al Betis. Porque al Madrid en primera y al Barcelona no lo entrena cualquier entrenador. No lo entrena cualquier entrenador. Igual que al Betis en segunda no lo puede entrenar cualquiera. Entonces, si aquí hubiera venido un entrenador contrastado, a ese hombre se lo hubiera tratado de otra forma. Guardiola estaba contrastado cuando entrenó al Barça. Una cosa, Porque ¿no? Guardiola Una era cosa, 4 del Barcelona 20 una años, cosa. ¿no? Velázquez ¿Pero qué había viene, hecho Guardiola? no, Velázquez Vaya, viene, Vamos de uno en uno. Isaac, y rápido que tengo prisa. Venga. Velázquez viene al Betis, a este Betis. No va a elegir también y cambiar el pasado del Betis porque el Betis bajó y también aceptó. No, es que has dicho que viene también con un pasado también malo. Velázquez, porque ¿qué va a hacer el hombre? Lo han fichado y ha venido aquí. Y tiene que adaptarse a este Betis. Y dos, desde el momento que dice Velázquez, en el partido contra el Lugo la Copa del Rey, que es el mejor partido del Betis, sin tirar a la puerta, pierde toda la credibilidad del mundo del entrenador. ¿Tú has escuchado a Mourinho hablar en sala de prensa y decir Me da lo igual, contrario? Mourinho. Yo hablo del No, Sevilla y del Betis. pero Me que da no está- igual. pero Me da que igual. muy bien, Me da igual si saca el compañero un 8 o saca un 6. Pero me vas a negar tú a mí que la situación de Velázquez Sin en el gritar, Betis por desde favor. el minuto 1 no era anormal Sin para un gritar, entrenador. Leandro, por favor. No lo era. No, No lo era. ¿No era Bueno, normal? No. Silencio, Pero silencio, porque por lo has favor. visto todo. Silencio, Bernardo. Pero- Ahora me lo cuenta. pero- Ahora me lo cuenta. Vamos a ver, para finalizar ya con este debate, el vídeo que hemos preparado con nuestro compañero Pepe Lía, que nos hacía la comparativa de los números de Mel y Velázquez. Para finiquitar ya otra visión también diferente, la de Pepe Lía. Bueno, pues esta era la comparación que mostrábamos hoy en el Decano y que además sostiene nuestro compañero, como digo, Elías Santamaría José Jorge. Estamos preparando la información que vamos a sacar mañana en las páginas del Decano Deportivo, repasando un poco lo que ha sido la actualidad del Betis en la jornada dominical y haciendo un balance también de los números registrados por el equipo en los últimos partidos, ¿no? Curiosa la coincidencia que se da entre los 7 partidos que lleva Mel dirigiendo al equipo con los 7 primeros que tuvo Julio Velázquez, el primer técnico de la temporada, que prácticamente sumó los mismos puntos que ha sumado Mel en sus 7 primeros partidos, ¿no? Son 13 puntos sumó Velázquez, 13 puntos suma Mel, lo cual quiere decir que el próximo partido con el Girona en casa ya tiene ya toda la pinta de ser una final, ¿no? Una final porque de no ganarlo el Betis, seguramente la palabra crisis empezará a aparecer por los alrededores del Benito Villamarín, porque el ascenso directo, que es el objetivo del equipo, pues se está escapando poco a poco con esta racha de 3 empates. Recordar que, por ejemplo, Velázquez en ningún momento de la temporada del Betis tuvo 4 partidos sin ganar, fue haciendo la goma, ganaba, perdía. El Betis ya lleva 3, por lo tanto la victoria entre el Girona se hace totalmente indispensable este sábado para que, como decimos, no empiecen a revolotear palabras como la crisis que al Betis últimamente la acompañan muy a menudo. Bueno, pues las reflexiones del querido Pepe Lía, con esos números que decíamos, se establecen o hacen un paralelismo numérico entre Mel y Velázquez, ni mucho menos en sensaciones, ni mucho menos en cuanto al mérito y otras muchas cuestiones para estar al frente del Real Betis Balompié, de su banquillo en este caso. Yo coincido con lo que dicen algunos compañeros, entiendo que Mel está mucho más capacitado, cualificado para estar al flanquillo del Betis y que al caso de Julio Velázquez le vino grande, pero es entrenador profesional y si lo llaman el hombre va y trabaja allí donde lo solicitan y por supuesto también lo pagan. Bernardo, rápidamente que tenemos mucha prisa. Solo un apunte, referente a Julio Velázquez, ya finalizo. El problema es que algunos periodistas, no me refiero
a los que apoyaban a Pepe Mel, sino a los que apoyaban a Julio Velázquez. Apoyaban a Julio Velázquez ya por la sencilla razón de que se especulaba con que el posible sucesor era Pepe Mel. Lo has dicho tú, ¿eh? No, sí, pero porque yo seguro que no lo consigo. Estoy de acuerdo. Trato de ser objetivo. Estoy de acuerdo. Pero que no podemos ser objetivos nunca, Bernardo. Debemos tratar. Es lo primero que nos enseña la Facultad de Periodismo, que no es objetivo porque no somos objetos, somos sujetos. Ahora lo comentáis vosotros, ahora lo comentáis vosotros. Ese fue el problema. Termina, Bernardo, que tenemos prisa. Que había cierto sector de la prensa que no criticaba a Velázquez por el simple hecho de que el sucesor podría ser Pepe Mel. Ahí está. Pero también debe haber un sector de la prensa que debe ser objetivo, o tratar de serlo, aunque no lo podamos ser. Y en eso me refiero cuando yo critico a Pepe Mel. Creo que el Betis puede ascender con él, creo que está en una etapa gris, que no oscura, que no negra, que el Betis lo que necesita es comprensión y apoyo, y no nos olvidemos que de los 35.000 que van al Benito Villamarín, 34.000 solo desean que el Betis gane, con independencia de quién sea el entrenador. 34.000. Venga, vamos rápido. Margot, a Twitter, @eldescuento.tv. ¿Qué nos cuenta la gente que está viendo esto desde casa? Porque parece que hay un movimiento tremendo. Están las redes que arden. Cuéntanos, rápidamente. La verdad es que tenemos bastantes opiniones, pero también hay que destacar que nuestra compañera Rocío Belí está conectada viéndonos y que deseando darle palos a Bernardo. Y ha habido varios palos a Bernardo habido y varios. muchos a Osandón Espina y apoyos también. Y palos a Espina también hay, aunque no haya nada. Opiniones varias. Venga, rápidamente, que nos tenemos que ir. A ver, nos dicen por aquí que si no les gustaba el Betis de Merino, ¿por qué ganaba y ganaba? Los jugadores estaban contentos, que para qué cambiaron el entrenador. Hay mucha gente que se acuerda de Merino cuando hemos preguntado que si creen que se parece el Betis de Mel al de Velázquez. Joseba de Basauri también nos dice otro punto de vista diferente. Dice que ni los números de Velázquez ni los de Mel, que los números que recorren los beticos, los kilómetros que recorren los beticos de ese número y superan obstáculos por su Betis. Por otro lado, también Antonio dice que el Betis de Pepe Mel es un calco del de Velázquez, que incluso diría que es algo más desordenado. El único que dio la tecla fue Merino. Muchos se acuerdan de Merino. Bueno, pues las comparaciones, las sensaciones, los números, el debate, la opinión, que es rica siempre y cuando es respetuosa. Antes de irnos a publicidad, termino ya con el Betis, simplemente una cuestión, por seguir hablando de fútbol, antes de abordar el bloque y polideportivo. Bernardo, estuvimos en Gerena la semana pasada, espectacular, lo comentamos, no pudo ser, pero quiero recuperar esas imágenes, no quiero que nadie se quede sin ver lo que ocurrió en el estadio que lleva el nombre de su entrenador. Casi 2.000 personas allí dando la cara por su equipo ante un rival. Fíjense bien lo que les voy a decir, que solo su delantero, en este caso el hermano de Negredo, el que fuera jugador del Sevilla, cobra como 10-15 veces, si no me equivoco, lo que el hombre que hizo el doblete, este que ven con este gol del 9, Iván, el algabeño Iván, que cobra, no sé si 10 o 15 veces, insisto, al año, lo que cobra el futbolista que hizo 2 goles en el partido. Son cuestiones presupuestarias. El delantero del Castellón ingresa el 50% del presupuesto del Gerena. Ese dato comparativo es aún más significativo, ¿no? ¿Cuánto cobra el delantero del Castellón? 60.000 euros. 60.000 euros solo el delantero, pero es que tiene otro delantero que cobra otro pico y un tal Rubén que jugó en el Levante hace no mucho tiempo y que era muy bueno y que ahora está jugando en el Castellón. Bueno, también imágenes que quiero que veamos del, insisto, tenía preparado muchas más cosas para la gente de Gerena. Les prometo que todas las imágenes, ¿verdad, Bernardo? Las vamos a subir, todos los vídeos, a través de nuestra web para que la puedan disfrutar porque merece la pena lo vivido y lo que nos ha regalado a todos un loco que una vez soñó en su pueblo una película y que la trasladó a la realidad con esta eliminatoria y con todo lo que está regalando en ese grupo de tercera división el querido José Juan Romero Gil, aunque Espina critique, amigo mío personal, para que quede constancia. Y amigo mío personal, la directiva de el Dos Hermanas, Atlético Dos Hermanas, ahora Atlético Dos Hermanas, ¿vale? Que ha estado esta mañana aquí, en estas instalaciones, como lo ven con el presidente don Antonio Morera Vallejo, presidente también Paco Palacios, del Atlético Dos Hermanas. Desde la fecha tenemos una vinculación especial, ahí están viendo los contratos que se han firmado, y es que don Antonio Morera Vallejo pasa a ser presidente de honor de la entidad nazarena. A la vez hay una serie de condiciones en ese contrato que van a ayudar muy mucho para que el Atlético Dos Hermanas se aupe de verdad y vuelva a la Segunda B. Segunda División B. Segunda División B, fútbol de bronce, que no es poco para la entidad nazarena y por supuesto para Sevilla, tener más equipos en la Segunda División B. Recuperamos rápidamente lo que decía el nuevo presidente de honor del Atlético Dos Hermanas, don Antonio Morera, y por supuesto también el presidente de la entidad, Paco Palacios. Representa ilusión porque veo que todos los componentes son personas ilusionantes. Los que son jugadores son jóvenes y con una fuerza y con una entrega que es algo que nos sirve porque revitaliza también nuestros espíritus.
Dos Hermanas es una gran ciudad. Dos Hermanas cuenta con un magnífico alcalde, cuenta con unas posibilidades de crecimiento que son verdaderamente increíbles. El nombramiento de honor es algo muy libre y, por tanto, nos llena de satisfacción, ¿no? 5 ascensos, 5 temporadas y ojalá llegáramos a segunda vez, que es el acuerdo. Pero también un tema muy importante en el acuerdo es el proyecto que ha conllevado a este acuerdo, que es de Dos Hermanas 100%. Bueno, pues el acuerdo, Dos Hermanas 100%, el orgullo que hay en este grupo, evidentemente la figura de nuestro presidente, y que además, si nos gana, lo hago extensible a todos los miembros, a todas las personas que formamos parte de aquí, por ese acuerdo que no solo es para el Atlético de Dos Hermanas, sino también para las empresas que pertenecen al grupo y están en Dos Hermanas, como en este caso el Club de Campo La Motilla, otra empresa que se llama Printando, es una empresa de impresión y que van a colaborar activamente en que el Dos Hermanas pueda volver a ser ese equipo de antaño y recupere, bueno, pues ese momento que desgraciadamente les ha llevado a dar con sus huesos en la última categoría del fútbol provincial. Pero va a ser por poco tiempo, ¿verdad? Está ahí Fali del Valle marcando goles a tutiplén. Palacio. Está Palacio, hay gente buena, ¿no? Sí, un equipo realmente formidable que está rivalizando con el Cazalla y el Constantina en la zona alta del grupo segundo de cuarta andaluza. La Sierra Norte, que recupera también esa vigorosidad de etapas anteriores. Y esa rivalidad que a ti te gusta que contar en el Decano. Mañana te leemos en el Decano Deportivo. Muchas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Apuntamos novedades, tema Betis B. También un fichajito, ¿no? Un fichaje, el primero de la próxima temporada del área de cantera que dirige Pedro Buenaventura. Claro que sí, gran tipo, Pedro Buenaventura. Bueno, nos vamos a... Ustedes no se me vayan, se me va Bernardo, porque va a llegar Alejandra Castelló con toda la actualidad del fútbol sanazareno, del Club Baloncesto Sevilla, de muchas cosas que todavía nos quedan pendientes. Va a ser a vuelta de pausa, no se me vayan. Todavía queda un poquito más. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.